La fe ve lo invisible. La gente dice, es que la fe es ciega. No, señor, ¿quién le dijo que la fe es ciega? La fe ve. La fe ve lo que nadie puede ver. La fe ve las promesas de Dios. Hay cosas que tú estás creyendo que no las estás viendo, pero ya en el reino celestial están listas para ser desatadas a tu vida, y por fe tú las empiezas a ver. La fe habla. No hay tal de que estoy creyendo pero soy mudo. Entonces no estás creyendo, porque todo aquel que está creyendo a Dios por algo lo habla, lo cuenta, lo dice, lo declara, ora, se lo cuenta a una persona. La fe no es muda, la fe habla. La fe permanece firme en el espíritu. La fe no se mueve de su lugar. La fe no tiene un plan B. La fe dice, Dios me prometió y Dios lo hará. Dios dijo y Dios cumplirá. La fe actúa. La fe sin obras es muerta. La fe hace. Tú no necesitas plata para empezar a actuar en fe. La fe descansa en el trabajo final de Jesús en la cruz. La fe no se angustia. Cuando tú estás creyendo, tú entras en el reposo de Dios. Tú entras en la tranquilidad de Dios. Y cuando tú entras en un reposo, tú entras en una confianza de que Dios va a hacer lo que ha prometido. Hoy voy a enseñarte acerca de las 5 posturas de la fe. O sea, ¿qué hace la fe? Y hoy te voy a enseñar 5 cosas que tú debes hacer con tu fe. 5 cosas. ¿Están listos para aprender? ¿Están listos no solamente para oír la palabra, sino están listos para hacer la palabra? Recuerda que el bendecido no es el que oye, sino el bendecido es el que hace la palabra de Dios. Así que si estás listo desde casa, colócame ahí, amén, estoy listo, recibo. Y los de acá, contéstenme si están listos para aprender las 5 posturas de la fe. Primera postura de la fe ve lo invisible. Primero, la fe ve lo invisible. La gente dice, es que la fe es ciega. No, señor, ¿quién le dijo que la fe es ciega? La fe ve. La fe ve lo que nadie puede ver. La fe ve las promesas de Dios. Entonces por eso es que la gente dice la fe es ciega. No, la fe ve lo invisible. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 1, por favor. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que tú estás creyendo que no las estás viendo, pero ya en el reino celestial están listas para ser desatadas a tu vida, y por fe tú las empiezas a ver. Segunda postura de la fe habla. No hay tal de que estoy creyendo pero soy mudo. Entonces no estás creyendo, porque todo aquel que está creyendo a Dios por algo lo habla, lo cuenta, lo dice, lo declara, ora, se lo cuenta a una persona. La fe no es muda, la fe habla. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Tercera postura de la fe permanece firme en el espíritu. La fe no se mueve de su lugar. La fe no tiene un plan B. La fe dice, Dios me prometió y Dios lo hará. Dios dijo y Dios cumplirá. La fe es como el ancla que tiran cuando un barco llega a un puerto. Cuando el barco llega, tiran el ancla para que el barco, aunque venga un viento y se mueve un poquito, ¿verdad? Pero no se mueve de posición geográfica. O sea, no llegaron aquí a Cartagena y cuando se dan cuenta el barco está en las Islas del Rosario. No, porque el ancla hace que el barco no se mueva de su posición geográfica. Se puede mover un poquito, y eso nos pasa con la fe. A veces las circunstancias hacen que nosotros nos tambaleemos un poquito, pero no nos vamos a mover de lo que estamos creyendo, porque la fe permanece firme en el espíritu. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hay que portarse varonilmente. Los hombres compórtense como hombres, varonilmente.
Las mujeres compórtense como mujeres, femeninamente, y todos velemos en oración y creamos, estemos firmes en las promesas que Dios nos ha dado. Número 4, la fe actúa. La fe sin obras es muerta. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La fe hace. Tú no me puedes decir, ay, yo estoy creyendo por un carro, y yo te pregunto, ¿y qué carro quieres? No sé, cualquiera. No, la fe es específica. La fe va al concesionario, la fe pregunta, la fe prueba y dice, me voy a subir en el carro y voy a ver cómo me queda. No, este no me gusta, este es muy grande, este es muy pequeño. Tú no necesitas plata para empezar a actuar en fe. Si tú estás creyendo por una casa, ya fuiste a ver los proyectos nuevos que existen. Si tú estás creyendo por un apartamento, ya fuiste a ver los proyectos nuevos que hay. Si tú estás creyendo por tener un bebé, ya empezaste a comprar las cosas de ese bebé. La fe actúa. La fe no se queda sentada, paralizada, diciendo, bueno, si Dios quiere, Dios me lo da. Dios lo va a hacer y yo me voy a mover. Yo le voy a decir a Dios con mis obras aquí en la tierra, con mi actuar aquí en la tierra, que yo estoy creyendo por la promesa que Él me está dando. Y número 5, la fe descansa en el trabajo final de Jesús en la cruz. La fe descansa. Hebreos capítulo 4, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. La fe reposa. La fe entra en un descanso. La fe no se angustia. La fe no dice, ay Dios mío, ¿será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? No. Cuando tú estás creyendo, tú entras en el reposo de Dios. Tú entras en la tranquilidad de Dios. Tú no estás alterado por las noticias externas. Tú no estás alterado por las circunstancias. La fe cree y la fe reposa. Entra en un reposo. Y cuando tú entras en un reposo, tú entras en una confianza de que Dios va a hacer lo que ha prometido. Repasemos rápidamente las 5 posturas de la fe. Rápidamente, repasémoslos. Número 1, la fe ve lo invisible. Número 2, la fe habla lo que está creyendo. Número 3, la fe permanece firme en el Espíritu. Número 4, la fe actúa. Y número 5, la fe descansa. La fe entra en el reposo. Acompáñame a orar, por favor. Señor, te doy gracias porque tú nos diste una medida de fe a cada uno de nosotros. Pero te doy gracias porque esa fe nuestra crece, esa fe nuestra se fortalece y nosotros, Señor, podemos entender que la fe actúa, que la fe descansa, que la fe cree, que la fe ve, que la fe habla, que la fe reposa. Señor, creemos con todo nuestro corazón que por medio de la fe obtendremos cada una de las promesas que tú nos has hecho. Creemos con todo el corazón, Señor, que tú no eres un hombre para mentir y tampoco eres un hijo de hombre para arrepentirte. Creemos que lo que tú has dicho, tú lo cumplirás. Creemos que lo que tú has hablado, tú lo ejecutarás. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser personas de fe. Ayúdanos a creer por lo invisible. Ayúdanos a creer por lo que nadie puede creer. Te doy gracias, Señor, porque por fe yo veo materializado lo que ya en el reino celestial está hecho para mí, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos que están creyendo por algo? ¿Cuántos que están declarando? ¿Cuántos que han actuado? ¿Cuántos que han confesado? Dicen amén a sus promesas en Cristo Jesús.